Preside este evento programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adultos Mayores, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La Secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora. El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, José Antonio Esteva Medina. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Patricia Saldaña Quesada. La Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, María de Lourdes Aguilera Molina. El Secretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El derechohabiente de programas Pensión para Bienestar de Adultos Mayores, Agustín Flores Arizmendi. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Adán Pilar Hernández García. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburt. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch Pérez. El presidente municipal de Tlalnepantla de Vaz, Raciel Pérez Cruz. El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Raúl Armando Quintero Martínez. El coordinador general de los programas para el bienestar y secretario técnico del gabinete, Carlos Torres Rosas. La directora general de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez. El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz Loaesa. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. El presidente municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, Alan Velasco Agüero. El presidente municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez. El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez. El presidente municipal de Chicoloapan, Francisco Javier Mendoza Vázquez. La presidenta municipal de La Paz, Marta Guerrero Sánchez. La presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez. El presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arbizu de la Luz. Y la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Cos. Asimismo, damos la bienvenida
a los representantes de medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Qué gusto estar aquí en Tlalnepantla. Y yo no les pregunto cómo están porque se ve que están muy bien, pero ¿cómo estamos? Muy contentos, ¿verdad? Y eso me da mucho gusto porque yo creo que el Estado de México, sin duda alguna, de verdad que tiene seres muy importantes por su visión, por su humanismo, por el cariño y la preocupación y ocupación que tiene para el Estado de México y que lo muestra no solamente con palabras, sino con acciones y con hechos. Y por eso saludo con mucho gusto a nuestra querida Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es un gusto recibirla en su casa, el Estado de México. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Y así como ella, también agradezco a todos y cada uno de los que integran su gabinete. Agradezco mucho a nuestra secretaria de Bienestar, a nuestra secretaria de Educación Pública, a nuestra secretaria de las Mujeres, a nuestro secretario de lo que es Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al secretario de Desarrollo Agrario, a nuestra subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nuestro subsecretario de Bienestar, a nuestro subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a nuestra compañera directora general de la Comisión Federal de Electricidad, a nuestro compañero director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS Bienestar. También agradezco mucho al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a nuestra compañera de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, muchísimas gracias, a nuestro compañero titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, a nuestro compañero encargado del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Estado de México, de Hidalgo y la Ciudad de México, así como también quiero agradecer al Coordinador General de Programas para el Bienestar, al Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y de igual manera también quiero saludar a todas nuestras presidentas y presidentes de la zona oriente. Muchísimas gracias, un aplauso a todos ellos, muchas gracias por esta asistencia, presidente de Tlalnepantla, de Nezahualcóyotl, de Chalco, de Chicoloapan, de Chimalhuacán, de Ecatepec, de Iztapaluca, de La Paz, de Texcoco, de Valle de Chalco. Pero sí quiero que nos demos un aplauso muy fuerte, todas y todos ustedes. Un aplauso a los compañeros de Tlalnepantla. Gracias por estar aquí, gracias por venir a mostrar ese cariño y ese apoyo a nuestra querida presidenta. Agradezco también a nuestros compañeros de medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las distintas plataformas. Aquí en Tlalnepantla recibimos con mucho cariño y profundo respeto a la Presidenta de México, nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer comprometida con el bienestar del pueblo, cuya visión humanista ha puesto en el centro de la acción de gobierno a quienes más lo necesitan. Presidenta, su presencia hoy aquí reafirma su respaldo a los sectores más vulnerables, a quienes debemos apoyar para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y fraterna. Hoy, usted entrega apoyos de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Pensión Mujeres Bienestar, que son una muestra clara del profundo sentido social
que caracteriza al gobierno de la transformación. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es un reconocimiento al esfuerzo de toda una vida, al respaldo a la dignidad, la autonomía y al derecho de vivir con tranquilidad y esperanza. En el Estado de México, desde el 2019 hasta el 2025, se tiene un total de 1.835.557 beneficiarios y con el apoyo de la presidenta, esta cifra está creciendo, pues tan solo en diciembre se incorporaron 1.158 personas de este municipio y hoy van a recibir su tarjeta. Nuestros adultos mayores con más de 65 años son la memoria viva de nuestras comunidades y de las familias. Por eso refrendamos nuestro compromiso de no dejarlos solos. El apoyo bimestral que reciben ya es un derecho constitucional que gracias al impulso del licenciado Andrés Manuel López Obrador fue posible. Y también quiero comentarles que es el tiempo de las mujeres y tenemos para muestra un botón nuestra primer mujer presidenta de la República, quien ha impulsado un programa inédito para beneficio de ustedes, la pensión Mujeres Bienestar. A través de las mujeres entre 60 y 64 años reciben un justo apoyo por el trabajo de toda una vida, ya que son la base de las familias y son motor de la transformación social. En el Estado de México se tiene registrado a 424.831 beneficiarias de este programa, quienes reciben de manera bimestral ese apoyo. Por ello, queridas mujeres mexiquenses, creemos en ustedes, confiamos en su fortaleza y seguiremos trabajando para que tengan más oportunidades y mejores condiciones de vida. Estos programas sociales llegan a ustedes de manera directa, transparente y sin intermediarios. Por ello, acciones como esta son ejemplo de que el Gobierno de México trabaja todos los días para que nadie se quede afuera, para que nadie se quede atrás. Querida Presidenta, gracias por tenernos siempre buenas noticias al Estado de México. Gracias infinitas por su apoyo, por su cercanía y compromiso con el bienestar de las y los mexiquenses. Bajo su guía y con el poder de servir, seguiremos trabajando para alcanzar mayores condiciones de bienestar y desarrollo para nuestro pueblo. Y claro que es un ejemplo para nosotros y es una inspiración, pero también fortalece nuestro compromiso. Les comento que el día de hoy tuvimos la gran oportunidad de estar con nuestra presidenta desde las 6 de la mañana. Estuvimos precisamente primero en una reunión de gabinete de seguridad, después fue la conferencia de prensa, posteriormente fuimos precisamente a ver la parte de lo que es la reunión con empresarios, después fuimos a supervisar la preparatoria y asamblea de becas Rita Cetina. Ahorita se tuvo una evaluación y un seguimiento del plan de Oriente y terminamos con esto. Díganme si no tiene mucha pila nuestra presidenta. Muchas gracias, Presidenta, por todo el tiempo, por todo el cariño y cuente y esté segura que el Estado de México ratifica su compromiso, ratifica su apoyo, pero sobre todo su cariño hacia usted. Muchísimas gracias. Escuchemos las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en Tlalnepantla acompañando a la primera presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto a nuestra querida gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Como ustedes saben, nuestra presidenta ha hecho un plan especial para el oriente del Estado de México, que por supuesto incluye Tlalnepantla. Y una de las principales acciones que está haciendo es construir
preparatorias que queden cerca de la casa de las y los jóvenes, para que ninguna de nuestros jóvenes se quede sin la posibilidad de estudiar. Así que les informo que ahora en febrero ya se van a inaugurar nuevos bachilleratos en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. Y además se están reconvirtiendo secundarias que en las tardes no se utilizan, también en preparatorias. Y ahí se están reconvirtiendo en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Y para este 2026, por supuesto que ya le toca a Tlalnepantla y se van a construir 2 ciberbachilleratos, de estos nuevos bachilleratos que tienen aula de cómputo, que tienen conectividad, que tienen un aula para que reciban clases de artes, de cultura, para que puedan hacer deporte, todo que forma parte del nuevo bachillerato nacional. Así que las y los jóvenes de Tlalnepantla van a tener la oportunidad de ir a estos nuevos bachilleratos. También déjenme decirles, informarles rápidamente, las becas para todas y todos los niños, las niñas, los adolescentes, las jóvenes. Actualmente tenemos la Rita Cetina, la beca Rita Cetina para adolescentes en secundarias públicas, que ya tenemos en total, junto con los becarios de la Benito Juárez en media superior, más de 1.620.000 becarios en todo el Estado de México. Y la presidenta ha decidido que los niños deben recibir un apoyo desde la primaria. Así que la Rita Cetina en este 2026 va a incluir a todas y todos los alumnos de primarias públicas, una beca para apoyar los uniformes y los útiles. Así que, querida gobernadora, en este año vamos a rebasar los 2 millones de becarios en el Estado de México. Esas son las buenas noticias, porque la educación es el corazón de la transformación. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz Pérez. Presidenta, gobernadora, con su permiso, presidenta. El día de hoy en Tlalnepantla venimos a dar una gran noticia, una noticia que va a dar mucha justicia social en salud. Desde el 2017, con el sismo, este municipio se quedó sin un hospital para atender a la población, sin seguridad social. Durante muchos años, miles de familias tuvieron que trasladarse a veces muy lejos, esperar más y muchas veces pagar por recibir servicios de salud. Es por eso que el día de hoy es un día histórico. Vengo a informar que por instrucción de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha instruido que este año se inaugure el hospital de Valle Ceilán. Es la respuesta. Es la respuesta que da el gobierno de la Cuarta Transformación a una demanda histórica de atención médica para la población más desprotegida de Tlalnepantla. Se van a invertir más de 1.380 millones de pesos. Ese hospital será un hospital muy grande. Tendrá más de 150 camas, tendrá una sala de terapia intensiva con la más alta tecnología y equipo médico, tendrá más de 20 tipos de especialidades médicas diferentes y más de 5 quirófanos. Además, este hospital será sede
del Centro Estatal para la Atención de la Enfermedad Renal en el oriente del Estado de México, y en su primera etapa tendrá 20 sillones, en los 3 turnos va a trabajar. Presidenta, en el marco del Plan Oriente, este hospital significa algo sencillo, pero enorme: que la salud regrese a Tlalnepantla y que regrese gratuita. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Muy buenas tardes. Con el permiso de nuestra presidenta, saludamos a todas y todos los mexiquenses que están esta tarde aquí. Y con mucho respeto a nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez, y a nuestros compañeros del gabinete, a los presidentes municipales de la zona oriente del Estado de México. Nos honra mucho estar aquí en Tlalnepantla. Que es un lugar de gente trabajadora que ha llegado aquí desde muchos lugares del país, pero que desde los tiempos prehispánicos aquí se han asentado. Muchos de ustedes han venido a buscar mejores oportunidades para ustedes y sus familias. No es casualidad que este municipio lleve el nombre del doctor Gustavo Vaz Prada, quien fue un revolucionario y humanista, un hombre que se conmovía frente al dolor ajeno y sentía en sí mismo la obligación de remediar ese dolor. Nos enseñó el doctor Gustavo Vaz que el Estado no puede ser indiferente a la miseria ni al sufrimiento del pueblo, porque gobernar es la esencia misma de cuidar a los otros. Ese mismo compromiso es el que hoy, bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta en México, la doctora Claudia Sheinbaum, guía la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero no debemos olvidar que antes no era así. Durante décadas, el modelo neoliberal abandonó al pueblo y puso al gobierno del lado de unos cuantos. Los derechos se convirtieron en mercancía y ese abandono nos trajo una dolorosa pobreza y desigualdad. Pero frente a esta injusticia, el pueblo de México en 2018 decidió cambiar el rumbo de la nación para que el gobierno dejara de estar al servicio de unos cuantos y realmente gobernara para el pueblo. Por ello, a través de los programas de bienestar, los recursos públicos hoy regresan al pueblo, quien es su legítimo dueño. Gracias a este esfuerzo histórico, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos lograron superar la pobreza en México. Nunca antes había sucedido. Con orgullo afirmamos que los programas de bienestar son el corazón del proyecto de nación y la expresión concreta de un Estado que priorice el bienestar colectivo de nuestro pueblo. La pensión Mujeres Bienestar cumple el compromiso de nuestra presidenta de que llegaríamos todas con ella para que ustedes, mujeres, sean reconocidas por toda una vida de trabajo para sacar adelante a sus familias y a la patria. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento y cariño por ese esfuerzo. La pensión para el bienestar de los adultos mayores reconoce a quienes han trabajado y construido este país
y quienes merecen tener una vejez digna. Hoy, aquí en el Estado de México, 3.400.000 ciudadanos ya ejercen su derecho a recibir los programas de bienestar, lo que convierte al Estado de México en la entidad con más beneficiarios de los programas de bienestar. Para garantizar estos derechos del pueblo de México, este año nuestra presidenta destinó 1 billón de pesos para más de 40 millones de mexicanos y mexicanas que reciben los programas de bienestar en todo el país. Felicidades a nuestra presidenta. Estar con ustedes es reconocer a quienes han hecho mucho por el país, a quienes han trabajado en las fábricas, en las calles y en los hogares. Es poner en los hechos el principio que guía a la Cuarta Transformación, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de tarjetas de los programas Pensiones Mujeres Bienestar y Pensiones Adultos Mayores. Reciben la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Patricia Saldaña Quesada. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, María de Lourdes Aguilera Molina. El derechohabiente del programa Pensión para Bienestar de los Adultos Mayores, Agustín Flores Arizmendi. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Adán Pilar Hernández García. Procedemos con las palabras a cargo de la beneficiaria del programa Pensiones Mujeres Bienestar, Patricia Saldaña Quesada. Muy buenas tardes a todos, especialmente para usted, señora presidenta. Quiero agradecer profundamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por darme la oportunidad de recibir mi tarjeta del programa Mujeres con Bienestar. Este apoyo representa un nuevo comienzo para mí y mi familia y nos da la fuerza y esperanza para enfrentar los retos de cada día. Saber que hay quienes creen en el valor y la capacidad de las mujeres me llena de orgullo y me motiva a seguir luchando por un futuro mejor. Gracias por mirar por nosotras, por darnos seguridad y por demostrar que juntas podemos transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Gracias de corazón por este gesto que cambia nuestras vidas y gracias por lo que está haciendo por nuestro México. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige
la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Gracias, maestra Delfina Gómez, por recibirnos siempre en el Estado de México. Gracias también, Raciel, presidente municipal de Tlalnepantla. Gracias a todas nuestras presidentas y presidentes municipales de 10 municipios del oriente del Estado de México. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Estamos se les quiere, se les ama. Estamos entregando pensión Mujeres Bienestar y pensión Adultos Mayores el día de hoy. En 2018 ya vamos a cumplir casi 8 años. El pueblo de México tomó una gran decisión, una decisión histórica, una decisión profunda. Decidió tomar en sus manos el destino de la nación. Y cuando el pueblo toma en sus manos el destino de la nación se transforma. México se transforma. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Fueron 36 años en México, por lo menos 36. Fíjense, Porfirio Díaz gobernó 34 años, el dictador. Y fueron 36 años, 6 sexenios. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña. 6 años, 6 sexenios, perdón, 36 años. Que se impuso, porque se impuso en México un modelo económico y social que se llamó el modelo neoliberal. Todavía ocurre en otros países del mundo. Un modelo que decidió privatizar las empresas públicas, las empresas del pueblo. Un modelo que decidió dejar de invertir en educación pública, en salud pública, en vivienda para la gente. Un modelo que solo miró por unos cuantos. Se gobernaba para los más ricos de los ricos. Y después los más ricos de los ricos se apoderaron del gobierno. Era un gobierno de la oligarquía, de las élites. Llegaron a escribir que si se apoyaba a los de arriba, algún día iba a llegar abajo. Y con eso se rescataron los bancos, con millones y millones de pesos que seguimos pagando. Se rescataron 2 veces las carreteras que se habían privatizado. Se daba dinero a los de arriba. Y el pueblo se fue empobreciendo y las desigualdades profundizando. O sea, cada vez había unos cuantos más ricos y más en la pobreza. Y la diferencia entre los más ricos y los más pobres
cada vez más amplia, mucha desigualdad. Hasta que el pueblo de México dijo, ya basta, es momento de gobiernos del pueblo. Y llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y comenzó a cambiar el rumbo del país. Decían, fíjense, no, es que México López Obrador va a empobrecer a la gente, va a endeudar al país, va a haber cada vez menos clase media, no va a poder gobernar, no hay dinero para pensión a adultos mayores. Decían, no, si sube el salario mínimo, va a haber inflación. No, si sube el salario mínimo, entonces no va a haber inversión. No voten por, decían en el 2006, el peligro para México. Pues ¿saben qué pasó? Gobernó 6 años y sacó a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Aumentó el salario mínimo. Con nosotros, ya con el aumento del 13% en el 2026 y el aumento que venía desde el 2019 es un aumento real de 150%. No olvidemos que el salario mínimo en 2018 estaba en 3,000 pesos. Este año va a estar arriba de 9,000 pesos. ¿Aumentó el salario mínimo? ¿Hubo inflación? No. De hecho, cerramos el mes de diciembre con la inflación más baja en muchos años, 3.65%. ¿Se fue la inversión? No. 2025, récord en inversión extranjera directa en el país. Decían, se va a devaluar el peso. El peso está abajo de 18 pesos por dólar hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cambió el modelo, hubo una transformación profunda. El presidente López Obrador dejó el gobierno en 2024 y el pueblo de México dijo que siga la transformación y por eso seguimos gobernando con la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Saben qué? Estamos juntos, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Decía que la cuarta transformación. ¿Y por qué le llamamos la cuarta transformación? Hoy en la mañana estuvimos en una escuela secundaria. Bueno, en las instalaciones de una nueva escuela preparatoria, pero estaban los alumnos de secundaria recibiendo su beca Rita Cetina. Y les pregunté, ¿en qué año nacieron? Me dijeron, en el 2013. Dije, no, pues hay que hablar de historia, porque no vivieron el desafuero, no vivieron el primer fraude electoral, no vivieron el segundo fraude electoral. Prácticamente su vida
Ya le hicieron con la transformación, con nuevos derechos. Por eso hay que recordar que cuando decimos cuarta transformación, es porque antes de esta tan importante, hubo otras 3 transformaciones en México. La primera es la independencia, porque fuimos colonia de España 300 años. México tiene menos de vida independiente que lo que fue de colonia. 300 años de colonia española. La independencia inició con el grito de Dolores, con el cura Hidalgo. Y fíjense qué interesante. Hidalgo llama a la independencia un 16 de septiembre de 1810, pero unos días después declara la abolición de la esclavitud. ¿Por qué es importante? Porque la independencia en México representó en la idea de los independentistas y las independentistas independencia, soberanía, ser un país libre, pero también representó justicia social. Desde la independencia, Morelos, que le siguió Hidalgo, escribió un documento hermosísimo que sigue siendo válido hasta nuestros días, que fíjense qué hermoso nombre tiene: Los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación. Y ahí habla de que la soberanía reside en el pueblo, algo muy importante en el artículo 39 de nuestra Constitución. Habla de que debe haber moderación entre la opulencia y la indigencia, justicia social. Desde entonces, desde la independencia, esa fue la primera transformación y se logró en 1821. Pero el que quiso coronarse como emperador fue Iturbide. O sea, se gana la independencia e Iturbide dice: yo me corono como emperador. Ay, los independentistas de entonces, entre ellos Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, dijeron: no luchamos por la independencia para volver a tener un emperador. Queremos un país democrático, una república. Así que tiraron a Iturbide y el primer presidente fue Guadalupe Victoria, que llegó en 1824. Esa fue la gran primera transformación. No crean que en cualquier país del mundo se encuentra un cura Hidalgo. No. No crean que cualquier país del mundo tiene un Morelos. No crean que cualquier país del mundo tiene una Josefa Ortiz, una Leona Vicario. No crean que cualquier país del mundo tiene a esos héroes y heroínas independentistas. Bueno, luego vino la reforma con Benito Juárez y los liberales mexicanos, que separaron la Iglesia del Estado, que lucharon contra la intervención francesa, y de nuevo Benito Juárez y los liberales, la soberanía, la independencia, la justicia social y la democracia. Son sellos de la primera y la segunda transformación. Y luego vino la Revolución Mexicana después de 34 años de Porfirio Díaz. ¿Y por qué lucharon los revolucionarios? Por democracia, sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué lucharon? Por tierra, por justicia para los trabajadores. ¿Por qué lucharon? Por independencia. En la Constitución del 17 quedó establecido que los recursos naturales no son de unos cuantos, son de la nación. Fíjense
lo hermoso que es la historia de México. Y ahora, gracias al pueblo, estamos viviendo la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Y qué nos guía? Los valores, la historia de México que viene de los pueblos y las civilizaciones originarias que nos dan orgullo y de esta hermosa historia. ¿Y por qué luchamos? Por independencia, por soberanía, porque México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. ¿Por qué luchamos? Por justicia social. No crean, aquí en la presidencia también seguimos luchando. No se nos ha olvidado de dónde venimos. ¿Qué quiere decir justicia social? Que haya salario justo para todos los mexicanos y mexicanas. Que todos los mexicanos y mexicanas puedan alimentarse 3 veces al día con comida saludable. Que todos los jóvenes tengan derecho a la educación, que todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a la salud gratuita, que puedan tener acceso a una vivienda digna. Decía Morelos, y es nuestra esencia, luchamos por la justicia social, por la felicidad del pueblo. Por eso es soberanía, independencia, justicia, democracia y libertad, igualdad. Esa es la esencia de la cuarta transformación. Por eso cuando decimos, por el bien de todos, primero los pobres, no es más que una frase que significa justicia social. Primero al que menos tiene, al que olvidó el neoliberalismo, al que dejó en la pobreza el neoliberalismo. Primero hay que dar la mano al que se quedó atrás. Así piensa el pueblo de México, porque somos solidarios y fraternos. Por eso nuestra visión de humanismo mexicano tiene que ver también, y es muy importante que el pueblo esté pendiente, con que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Cero corrupción en la cuarta transformación. El dinero del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo en programas de bienestar, en obras sociales. Y la otra, con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso, México sigue siendo esperanza del mundo. Aquí es el único lugar en el mundo donde elegimos entre todos al Poder Judicial. La Suprema Corte se eligió entre todas y todos los mexicanos. Y por eso el presidente es un indígena mixteco, como Benito Juárez, aunque Benito Juárez era zapoteco. Pero es un indígena. Bueno, ya me eché mucho rollo. Aumentamos el salario mínimo y damos continuidad a los programas de bienestar. No cualquier país en el mundo tiene una pensión universal para adulto mayor. Este año es de 6,400 pesos bimestrales, este año. Y hay 3 nuevos programas, ya lo saben. Pensión, mujeres, bienestar. Ese que nos perdonen los varones, pero solo es para mujeres.
de 60 a 64 años. ¿Sí saben por qué? Porque las mujeres hemos hecho un trabajo que muchas veces no es reconocido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que hemos cuidado de las hijas y los hijos? Principalmente. ¿Quiénes somos las que cuidamos de la casa? Ahí donde me ven, presidenta y todo, pero estoy pendiente que vamos a comer hoy, todo eso. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta el marido? Llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 63. Por cierto, ya ven que a las mujeres nos dicen, no vayas a decir tu edad. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Si es muy bello envejecer, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Por eso yo orgullosamente digo, tengo 63 años, este año cumplo 64. Bueno, llegamos a los 60. ¿Y ahora quién cuidamos? Ya se hicieron grandes los hijos, las hijas, y ahora, mamá, te dejo al nieto porque tengo cosas que hacer. ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Llegamos todas a la presidencia de la República. Es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y por eso cuando llegan a los 60, todas, pensión, mujeres, bienestar, solo para las mujeres. Aprovecho para platicarles que es muy importante reconocer a las mujeres. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Somos iguales en la sociedad. Cada uno hacemos nuestras labores, pero como personas somos iguales. Por eso, cuando entré al gobierno y hubo un cómico que dijo, ya llegó le preguntaron, oiga, ¿qué opina de que ya llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, ay, pues, ya llegó una ama de casa a la presidencia. Y me dio coraje, la verdad. Primero porque nadie se burla de una ama de casa, que bastante trabajo es ser ama de casa, la verdad. Lo que necesitan es reconocimiento todas las amas de casa. Y segundo, pues era así como que las mujeres éramos menos, ¿verdad? Entonces le dije, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Que nadie se burle de las mujeres. Nunca, nunca más violencia contra las mujeres. Bueno, ese es el nuevo programa social. El otro es más becas para los jóvenes y los niños. Ya dimos beca universal en secundaria y este año vamos a dar una beca, una pequeña beca universal para útiles y uniformes escolares, para todas las niñas y niños de primaria, para todo el país, todo el país. Y el programa Salud Casa por Casa. A ver, los adultos mayores de 65 y más ya recibieron la visita de una enfermera, ¿sí? Si no la han recibido, tienen que recibirla. Hablen ahí a la línea Bienestar para que reciban la visita de una enfermera, porque la van a recibir siempre. Cada determinado tiempo van a estar recibiendo la visita para
prevenir y atender de manera temprana enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que es muy importante controlar. Bueno, esos son los 3 programas y ya saben, estamos apoyando aquí a los 10 presidentes municipales y presidentas y a la gobernadora, pero sobre todo a ustedes en este Plan Oriente del Estado de México, que quiere decir más hospitales, más universidades, más preparatorias, mejor servicio de agua potable, mejor servicio de drenaje, mejores avenidas, calles, puentes y también, yo sé que esto me van a aplaudir, más pavimentación y 0 baches. Ya compramos equipos de pavimentación. Fueron muchos años de abandono, la verdad, del Estado de México, muchos años y particularmente de esta zona. Y es poco a poco. La verdad, ojalá pudiéramos hacerlo más rápido, pero ustedes van a ir viendo que poco a poco va a ir mejorando. Sí, muchos presidentes abusaron, muchos gobernadores, pero ahora tenemos a la maestra Delfina, gran gobernadora, sencilla, pero con carácter. Les agradezco mucho. Vamos muy bien y vamos a ir mejor. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva Tlalnepantla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.